Salmo capítulo 44. Este poema revela el profundo sentimiento de angustia, dolor y frustración del rey y sus ejércitos al experimentar una derrota que no solo diezmó sus milicias y les convirtió en objeto de burla entre sus vecinos, sino que les presenta un serio problema teológico. ¿Cómo es posible que ellos que tienen por Dios al Dios de la historia, conocido por sus grandes triunfos militares, hayan perdido esta batalla? ¿Qué explicación lógica puede ayudarles a comprender esa seria contradicción? Normalmente cuando había una derrota militar consideraban que era el resultado de haber desobedecido a Dios, pero aquí el salmista se confronta con la misma pregunta que se ve en Job: ¿por qué sufren los justos? El pueblo y el salmista no encuentran la razón de la derrota. Este salmo nos ofrece una enseñanza especial. Nos enseña que cuando nos encontramos en tales sufrimientos y no entendemos por qué Dios no cambia la situación, debemos recordar sus obras en el pasado. Debemos seguir confiando en Él, podemos clamar a Dios, podemos ser francos con Él y sobre todo hemos de comprender que el recurso que el Salmo enseña es la oración arraigada en una fe más profunda que la razón. De los versículos 1 al 8, el Salmo comienza con un tono positivo, con una serie de afirmaciones del pueblo en torno a las intervenciones de Dios en la historia nacional. Estas declaraciones de júbilo preparan el camino para las súplicas y lamentos posteriores. Se indica que desde niños escucharon el recuento extraordinario de esas manifestaciones salvadoras del Señor, pues era responsabilidad de cada padre israelita contar a sus descendientes las maravillas divinas en favor de su pueblo. Se afirma además al comenzar el Salmo que la mano divina les dio al pueblo la tierra para habitar y que para lograr ese objetivo el Señor echó de allí a otras naciones que vivían en esos lugares. La conquista de la tierra prometida no se llevó a efecto, según esta interpretación teológica, mediante el poder y la astucia de las fuerzas militares de Israel, sino por el brazo, la diestra y la luz del rostro del Señor, que son metáforas de poder, triunfo, autoridad, favor y ayuda. La existencia misma de Israel como nación antigua se relaciona con las intervenciones de Dios. El fundamento teológico de esa acción de conquista fue que eso ocurrió gracias a la misericordia de Dios. Fundamentados en la ayuda que le brinda el Dios que es Rey y Salvador, el pueblo siente que puede sacudir a los enemigos y vencer a sus adversarios. La seguridad de triunfo no la brindan las armas ni los equipos bélicos, sino la seguridad de que el Señor los guardará y protegerá de sus enemigos y que avergonzará a los que le aborrecen. De acuerdo con el salmista, las victorias militares del pueblo dependen directamente de las intervenciones salvadoras de Dios. De los versos 9 al 22, el tono del Salmo cambia considerablemente en esta sección. Del espíritu de triunfo, confianza, seguridad y celebración, el poema se mueve a la súplica intensa y grave, al lamento hondo y profundo. Ya no se aluden a las victorias históricas ni se hacen referencias a los triunfos militares. Ahora se manifiesta a la cruda realidad que están enfrentando en este momento, la realidad de la derrota y el sufrimiento. El salmista explica de forma gráfica y descriptiva la naturaleza y extensión de la derrota. El Señor, dice, vendió a su pueblo de forma gratuita. Esta imagen de venta es común en la Biblia y destaca la idea de estar a la completa disposición de los enemigos. Evoca una idea de esclavitud y de haber caído en cautiverio. El pueblo que anteriormente cantaba sus triunfos por las intervenciones de Dios, ahora es objeto de afrenta, escarnio y burla de parte de sus vecinos. La oración cambia nuevamente de tono cuando el salmista trata de identificar el origen de la calamidad. Aunque les ha llegado el tiempo de la derrota, el pueblo no se ha olvidado del Señor ni ha faltado al pacto.
en medio de las adversidades relacionadas con la derrota, el pueblo no ha vuelto su corazón atrás ni se ha apartado del camino divino. El poeta no entiende por qué el Señor ha permitido que las sombras de la muerte le cubrieran. Esto es una metáfora para referirse a problemas y crisis profundas. De los versos 23 al 26, el Salmo concluye con un clamor desesperado para que Dios intervenga. Levántate, Señor, dice el salmista, no pases por alto nuestro sufrimiento, ten misericordia de nosotros. El Salmo plantea de manera directa el problema del fracaso y el desafío que trae la caída. Presenta las implicaciones teológicas que estas experiencias le presentan a los creyentes. Nuestro Señor Jesucristo, quien no pecó jamás, sufrió inmerecidamente por los que sí lo merecíamos. Llevó nuestras culpas y pecados para darnos lo que nunca podríamos alcanzar con nuestras propias fuerzas, la vida eterna. Así que cuando estemos en circunstancias de adversidad, recordemos que Jesús, siendo santo, sufrió lo que Él no merecía. Que el Señor nos bendiga.